Hemos llegado al estudio de la fase milenial del juicio de Dios. Los segmentos anteriores nos servirán de base para entender y reflexionar acerca de la enseñanza bíblica sobre esta fase del juicio. El estudio será interesante, instructivo y reflexivo. Entonces, comencemos. Iniciaremos este estudio con una declaración de la hermana White ya antes presentada. Analicémosla con suma atención. Dice así: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. Esta declaración de la hermana White nos ofrece una perspectiva que no debemos pasar por alto. Es en el juicio premilenial donde queda decidido el futuro de todos. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, ya estará decidida la salvación o perdición de todos los habitantes de este mundo. Cristo viene a buscar a los suyos, a los salvados, a los que creyeron en Él. Entonces levanta de la tumba a los que duermen y los reúne con los santos vivos en la nube, dice el apóstol Pablo. La Biblia distingue esta resurrección como la primera resurrección. Jesús la llama resurrección de los justos, y él mismo la define como resurrección de vida. Esta es la primera resurrección. Pero también, en el momento de su venida, los impíos vivos sufren la muerte ante el resplandor de su venida. Ellos no aceptaron ser defendidos por Cristo en el tribunal celestial. La consecuencia de su decisión es condenación y muerte. Todos los impíos, ya muertos, estarán en la tumba durante el milenio. Al final de este, participarán de la segunda resurrección, la que Jesús llamó resurrección de condenación, para finalmente ser ejecutada su sentencia. Esto es lo que la Biblia enseña. Pero recuerden, ambas suertes fueron definidas en ocasión del juicio premilenial. Los salvados, al ser defendidos por Cristo, son redimidos, y los perdidos son condenados por no haber creído en Él. Ahora, consideremos el párrafo bíblico de Apocalipsis 20, del 1 al 6. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. En este párrafo, por medio de figuras simbólicas, se nos enseña de grandes acontecimientos que están por sucederse
inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Satanás será atado, es decir, impedido de actuar por un largo periodo que la Biblia llama 1000 años, y es a lo que nosotros llamamos milenio. Entendemos que Satanás no puede engañar a nadie, pues nadie está a su disposición. Los justos están con Cristo, los injustos están en la tumba y no vuelven a vivir hasta que se cumplan 1000 años. El encadenamiento, la soledad del adversario es por 1000 años, según la Biblia, al final de los cuales sucederá la segunda resurrección, la de los impíos que aceptaron y promovieron las argucias del enemigo en contra de Dios. Pero sigamos adelante. Noten, el profeta ve tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? El profeta lo aclara. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, son los justos, los redimidos, los salvados, los que reciben la facultad de juzgar. Al mismo tiempo que Satanás está encadenado, atado, encerrado en el abismo, los justos están viviendo y reinando con Cristo y tienen facultad de juzgar. Esta es la mencionada fase milenial del juicio de Dios. Entonces, durante el milenio, la tierra está desolada. Satanás encadenado en el abismo, los redimidos en el cielo reinando con Cristo. No es la única ocasión que la Biblia menciona a los justos recibiendo facultad de juzgar. El profeta Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, según Daniel 7:22. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. Y dice así: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En la misma carta, más adelante, enseñó que los santos han de juzgar al mundo. Y en el siguiente versículo preguntó: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, justamente aquí surge una interesante pregunta. ¿A quién van a juzgar? Ya aprendimos que cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. Es decir, desde la fase premilenial estará decidida la suerte de la humanidad. Entonces, ¿a quién se juzga en la fase milenial? Antes de una serie de respuestas basadas en la Santa Biblia, les presento una declaración trascendente. Es así. Durante el milenio, los redimidos no juzgarán para determinar quién o quiénes se salvan o pierden, porque esto ya quedó definido antes del advenimiento de Cristo. Los redimidos juzgarán la evidencia del por qué se perdieron los que se perdieron y por qué se salvaron los que se salvaron. Parece evidente que en el gran plan de la redención, para Dios es importante que sus hijos conozcan las causas, las razones, las evidencias por las cuales los salvados se salvaron y los perdidos se perdieron. Y sobre todo, se hará evidente ante el juicio de los redimidos la justicia y la misericordia divina ejercidas en cada caso. No olvidemos esto.
lo consideraremos más adelante. Ahora consideremos las respuestas a la pregunta: ¿a quién se juzgará durante el milenio? Número 1. A los ángeles caídos. 1 Corintios 6:3 se refiere a esto y nos dice que habrá de quedar expuesta ante el criterio de los redimidos la forma misericordiosa y justa con que Dios trató de redimir a los ángeles celestiales, y cómo la tercera parte de ellos decidieron a su libre criterio seguir las insinuaciones del adversario. Sobre este tema, San Judas declara así: a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. ¿A quién se juzgará durante el milenio? Número 2. A los perdidos. La hermana White nos dice que los redimidos, junto con Cristo, juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Repito, parece evidente que a Dios le interesa que sepamos cómo se condujo el juicio de cada uno de los salvados y de los perdidos. Jesús mismo anticipó que entre los perdidos estarán quienes se llamaron cristianos, pero realmente no obraban conforme a la voluntad de Dios. Y también estarán quienes hacían milagros, señales y predicaban en el nombre de Jesús, pero están reprobados. En la vida en la tierra parecían candidatos al reino celestial, pero no estarán allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con ellos? Ante los redimidos serán expuestas todas las evidencias. ¿Por qué se perdieron los que se perdieron? Y que a pesar de los múltiples intentos divinos, no se convirtieron de sus malos caminos. Todo quedará evidenciado. Recuerden, Dios desea que confiemos en Él. ¿A quién se juzgará durante el milenio? Número 3. A los salvados. ¿Cómo es eso? ¿Juzgan la evidencia de su propia salvación? Sí. Y aquí puedo referirles el caso bíblico de Esteban, el mártir, y Saulo de Tarso. Sabemos que Saulo fue gestor intelectual del martirio y muerte de Esteban. Ahora, imaginemos, Esteban es redimido, y cuán grande será su sorpresa al encontrarse con Saulo, ya Pablo, entre los redimidos. Para Esteban y para todos los casos parecidos se mostrará la evidencia de por qué se salvaron los que se salvaron. Para finalizar, notemos lo siguiente y recordémoslo. El juicio de Dios, en cualquiera de sus fases, no solo consiste en definir quiénes son dignos de salvación o indignos de ella. El propósito del juicio no es solo separar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El juicio de Dios también se propone que toda la creación, los redimidos para toda la eternidad, los habitantes celestiales, lleguen a reconocer a Dios como Dios santo, justo, digno de reinar por toda la eternidad. En la fase milenial también se procura eso. Que Dios nos bendiga.